Clases de reacciones químicas. En el diagrama tenemos la representación de la reacción entre el mercurio líquido y el oxígeno molecular gaseoso para formar el óxido mercúrico sólido. Reacciones químicas irreversibles. En estas los reactivos reaccionan totalmente y los productos formados no pueden reaccionar entre sí. En la imagen tenemos un recipiente que contiene moléculas de hidrógeno molecular H2 y moléculas de yodo molecular I2. Reacciones químicas reversibles. La mayoría de productos reaccionan entre sí para volver a dar las sustancias iniciales. En estas condiciones la transformación química es incompleta, pues solo una parte del reactivo límite es consumido. En este orden de idea, el diagrama representa una reacción reversible porque las moléculas de iodo de hidrógeno, que están formadas por una esfera pegada de color morado a una esfera de color blanco, se descomponen para formar los reactivos iniciales, es decir, moléculas de yodo molecular I2 y moléculas de hidrógeno molecular H2. Observa atentamente el diagrama. A medida que pasa el tiempo, las velocidades de las dos reacciones llegan a ser iguales y se establece un equilibrio químico. Esto conduce a un estado de equilibrio dinámico en el cual las velocidades de las dos reacciones opuestas se igualan. Observa bien el diagrama. En el eje X tenemos el avance de la reacción en el tiempo y en el eje Y la concentración en el moles litros de los reactivos H2 e I2 y el avance de esta concentración de los productos con el tiempo. Al iniciar la reacción, las concentraciones de hidrógeno molecular H2 y de yodo molecular I2 están en el valor máximo, es decir, sus concentraciones iniciales están en el tope más alto de la gráfica en el eje Y, mientras que la concentración de iodo de hidrógeno es cero. En el momento de mezclar los dos reactivos no puede haber reacción inversa, pues no se han formado moléculas de iodo de hidrógeno HI. Una vez el hidrógeno molecular H2 y el yodo molecular I2 se ponen en contacto, la reacción directa se inicia a la máxima velocidad y sus concentraciones disminuyen rápidamente, mientras que la reacción inversa se inicia a velocidad cero y va aumentando gradualmente a medida que se forman más moléculas de HI, es decir, de iodo de hidrógeno. Si estudiamos el equilibrio cuantitativamente tenemos la reacción directa es igual a la velocidad de reacción directa VD igual a la constante de reacción directa KD multiplicada por las concentraciones molares de hidrógeno molecular en equilibrio y de yodo molecular en equilibrio. En cambio, la reacción inversa es igual velocidad de la reacción indirecta o inversa VI es igual a la constante de la reacción inversa KI multiplicado por la concentración molar del producto HI elevado al cuadrado en equilibrio. En el estado de equilibrio, las dos velocidades son iguales, es decir, la constante directa es igual a la constante inversa. Al reemplazar tenemos que KD por la concentración de hidrógeno molecular en equilibrio por la concentración molecular de yodo molecular en equilibrio es igual a la constante inversa por la concentración de iodo de hidrógeno HI elevado al cuadrado en estado de equilibrio. Al asociar estas dos constantes, constante directa sobre constante inversa, tenemos la constante de equilibrio KE, en el cual es igual a la concentración molar de iodo de hidrógeno HI elevado al cuadrado en equilibrio entre la multiplicación de las concentraciones de hidrógeno molecular elevado a la 1 por la concentración de yodo molecular elevado a la 1. Alcanzado el equilibrio, la relación del producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos tiene un valor definido a una temperatura dada. Se conoce como constante de equilibrio de la reacción y se representa por el símbolo Kc, constante de equilibrio en función de concentraciones molares, o también Ke.